Buenos días, profe Panchi. Nosotros somos del grupo número 2 con el tema Educación General Básica Elemental del Currículum de Educación Física 2016. Antes de eso vamos a dar una pequeña introducción de cómo apareció este currículum a estas épocas, haciendo un recorrido previo a través de los tres diferentes currículums que fueron importantes para que este se cree. Entonces vamos con el primero que fue en el año de 1991 con el convenio ecuatoriano alemán, en donde se criticó fuertemente que este currículum carecía de criterios de destreza de desempeño. Entonces partió este currículum y en este año, posteriormente vino en el 2006 con una fuerte crítica al desempeño docente, al desempeño educativo, y apareció un nuevo currículum que lo conocemos como el currículum del 2006, fue el segundo currículum, en donde también carecía de material para evaluar. Y actualmente tenemos el nuevo currículum que es del 2016, que estamos actualmente utilizando, conocido como el libro amarillo, y vamos a proseguir analizando este currículum. A nosotros nos va a tocar la educación general elemental básica, en donde comprende niños, vamos a hacer un mapa grandote, niños de segundo, tercero y cuarto año de educación general básica. Estos niños van a estar comprendidos entre una edad de 4 a 8 años. De 5 a 8 años. Una edad de 5 a 8 años. Estos niños aquí van a comenzar a desarrollar recién las habilidades coordinativas, acopladas. Aquí cabe recalcar que en esta edad no va a aparecer primordialmente el bloque curricular de prácticas deportivas, porque cabe mencionar que las prácticas deportivas se inician a partir de los 12 años, donde comenzamos a enfatizar. La educación general básica vamos a tener 4 o 5 bloques curriculares que vamos a ir analizando uno por uno a través de las diferentes intervenciones de mis compañeros. El primero bloque curricular, aquí va a ir el segundo bloque curricular, el tercero, el cuarto, y acá en esta edad vamos a hacerle el quinto bloque curricular. El primer bloque curricular, que consta de creo que son prácticas gimnásticas, los juegos lúdicos y el jugar. La segunda, que va a ser prácticas expresivo-comunicativas. Prácticas expresivo-comunicativas. La tercera, que es las prácticas gimnásticas. Ya bueno, hasta aquí tenemos los bloques curriculares normales. Después tenemos los bloques curriculares bloques curriculares. No, cuando se cruzan los dos bloques, se unen dos bloques, van a ser transversales. Son los bloques transversales. El uno, que es la relación de la actividad física, y la salud. Aquí solo se van a cumplir 5 bloques
que dejamos al lado las prácticas deportivas, como lo mencioné, porque a estos niños todavía no se les practica el deporte más solo en juegos. Entonces, a continuación de esto va a comenzar mis compañeros a desarrollar las prácticas y a conocer de qué se trata el currículum de educación física, pero en la etapa de educación general básica elemental. Buenos días, profesor Panchi. Antes de referirnos a lo que son los juegos lúdicos de jugar, voy a intervenir con lo que sería la educación física en el subnivel elemental de la educación, educación general básica, con lo que son sus objetivos y lo que son las contribuciones que tuvo. Como primer punto tenemos la contribución del currículo del área de educación física de este subnivel a los objetivos generales del área. Como primer punto, puesto que la educación física escolar apoya la participación más activa en los niños en la práctica corporal. ¿A qué nos referimos en esto? Que tenemos que tener más en cuenta, vamos a hacer que los niños y niñas se involucren más en lo que son la participación activa, porque desde que son niños tenemos que empezar a desarrollar su conocimiento, pero no, lo utilizaremos mediante juegos o actividades lúdicas. En la siguiente tenemos que ayudar al reconocimiento de sus preferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, las preferencias de los niños, o puede ser mediante sea por su familia, o sea, tradiciones familiares que tenga, o también por la comunidad en la que ellos viven, por el contexto en el que ellos viven. Puede que, por ejemplo, un niño de otra provincia llega acá, no va a ser lo mismo que como le enseñaron en su lugar natal, va a cambiar el contexto. Como siguiente tenemos que permite generar herramientas para participar en las prácticas corporales. Aquí nos referimos a que en caso de que en las prácticas corporales no se tengan los materiales necesarios para las prácticas, aquí es donde el docente tiene que ser creativo, tiene que ingeniárselas él mismo o él mismo crear los materiales, todo lo necesario para dar la clase de niño. Ejemplo también, tenemos una clase para salir al patio con los niños, pero empezó a llover, así que tenemos que nosotros tener la creatividad para dar esa clase que íbamos a dar en el patio, darla también en el aula de clase. La siguiente también es que los y las estudiantes podrán experimentar diferentes prácticas gimnásticas que deseen. En esta tenemos un número de prácticas gimnásticas como acrobacias lúdicas y grupales, reconociendo percibiendo las capacidades motoras que tenga cada niño. Por ejemplo, nosotros con los niños vamos a trabajar lo que serían las capacidades, las habilidades motrices, las gruesas, porque vamos a que los niños empezar por saltar, jugar, manipular objetos, pero todavía no entraremos muy lleno a lo que serían las habilidades motrices finas. Como siguiente punto tenemos lo que son los objetivos del área de educación física para el subnivel elemental, educación general básica. Como primer objetivo he puesto que es participar democráticamente en las prácticas corporales de regiones diferentes de manera segura y placentera. ¿A qué me refiero a esto? A que tenemos que ser trabajar con los niños como actualmente lo estamos haciendo en el aprendizaje sociocultural. ¿A qué se refiere esto? A que tenemos que involucrar a todos los niños de la clase
no, sin excluir a nadie, todos tienen que participar en la clase, hacer que los niños se integren, que todos estén en actividad. Ya, el siguiente objetivo que he puesto es desempeñar de modo seguro las prácticas corporales. Ya, aquí vamos a desempeñar lo que son las prácticas lúdicas, expreso-comunicativas y las prácticas gimnásticas. Sí, ¿para qué? Con esto, para tener el favorecimiento de la combinación de habilidades motrices básicas y específicas que tengan los niños. Y como último objetivo sería reconocer los sentidos y significados que se construye acerca de las diferentes prácticas corporales. Ya, esto puede ser de acuerdo al barrio en el que vive el niño, la parroquia o el cantón, de acuerdo a si los, de acuerdo a que, de acuerdo, de acuerdo a que en los lugares en los que viven los niños no va a ser lo mismo. En caso de que viven en una parroquia rural, el aprendizaje ahí va a ser un poco escaso que como lo tendríamos en la ciudad. ¿Ya? Entonces ahí serían diferentes tipos de aprendizaje que va a tener el niño. Y bueno, con eso tendríamos lo que es la finalización de la educación física en el subnivel de elemental de la educación general básica. Y a continuación, mi compañero continúa. Buenos días, Magister Panchi. Buenos días, Magister Panchi. Yo les voy a hablar acerca de la matriz de destrezas con criterio de desempeño del área de educación física para el subnivel elemental de educación general básica. ¿Ya? Yo les voy a hablar del bloque curricular número 1, prácticas lúdicas, los juegos y el jugar. Tenemos objetivos imprescindibles y deseables. Entre los imprescindibles encontramos identificar las características, objetivos y roles que cumple cada persona en los diferentes tipos de juegos que encontramos. Estos son de persecución, cooperación y relevos. Con elementos populares y ancestrales, entre otros. El siguiente objetivo, reconocer las demandas motoras, conceptuales, actitudinales, entre otras, que presentan los juegos y explorar distintos modos de responder. La siguiente, reconocer la necesidad de construir, acordar y respetar, modificar las reglas propuestas colectivamente para participar en diferentes tipos de juegos. La siguiente, identificar previamente posibles situaciones de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? En un día lluvioso, si por si acaso encontramos que las canchas de fútbol o de soccer están mojadas, previamente nos aseguramos que esta situación va a ser un riesgo para nuestros estudiantes y la podemos medir. La siguiente, reconocer y participar en juegos en diferentes de la región, juegos propios de la región. Y en los deseables, construir implementos con materiales reciclables o del entorno que le permitan participar y jugar en diferentes juegos. ¿Ya? La siguiente, optimizar las acciones motrices necesarias como saltar, correr, lanzar, entre otros. Identificar posibles maneras de organizar por categorías diferentes tipos de juegos y sus características. A continuación, mi compañero. Prácticas corporales expresivo-comunicativas. Buenos días, Magister Panchi. Mi nombre es Kevin Chat. A continuación, yo voy a hablar un poco sobre lo que son las prácticas corporales expresivo-comunicativas. Bueno, aquí hacemos énfasis un poco a lo que son a lo que nosotros es identificar y percibir los diferentes estados de ánimo, emociones y sensaciones que expresamos en las prácticas corporales expresivo-comunicativas. Esta hace énfasis a lo que nos enfocamos o presentamos nuestras movimientos, digamos así, para nosotros dar a comunicarnos mediante las acciones que hacemos o vamos a realizarlas. También reconocemos las posibilidades
expresivas de movimientos, como son fuertes, suaves, lento, rápido, continuo, discontinuo, y entre otras también, que estas pueden ser mediante la danza, un poco de lo que serían juegos lúdicos y movimientos de sí corporal. También nos hace reconocer y practicar diferentes prácticas vinculadas con la tradición de nuestra región. Aquí vienen a enfocarse en lo que son los juegos tradicionales y realizar actividades dinámicas mediante estos. También en otros objetivos básicos e indispensables que tenemos son ajustar las posibilidades expresivas de los movimientos con diferentes ritmos. Como les mencioné, lo que vienen a ser intervenciones de la danza, como puede ser folclórica, nacional, y en sí lo que nos hace expresar y compartir nuestro mensaje mediante movimientos y la danza. Y reconocer también lo que es el valor cultural de las danzas y sus características que expresa cada una de estas, y la principal información que hace llegar a cada estudiante. También por último tenemos que reconocer la necesidad del cuidado de sí y de los demás en la realización de todas las prácticas corporales expresivo-comunicativas, para tomar precauciones de acorde a cada caso. Vendríamos nosotros a hacer lo que nos enfocamos a tener un mejor compañerismo con los demás y a vincularnos con todos nuestros entornos. Ya, a continuación mi compañero va a continuar con las prácticas gimnásticas. Muy buenos días, Magister Panchi. A continuación voy a hablar sobre las prácticas gimnásticas. Con respecto a las prácticas gimnásticas, lo que se tiene que destacar es que se tiene que diferenciar las habilidades motrices que se destacan ya de por sí por cada estudiante que haya desarrollado o no. Nuestro trabajo lo que va a hacer es desarrollar lo más posible las prácticas gimnásticas y optimizar su movimiento. También las combinaciones entre las habilidades motrices básicas y destrezas, creación de combinación en esquemas sencillos como coreografías entre los estudiantes, las destrezas acrobáticas individuales y como otras demandas motoras también es lo que tiene que destacar en este bloque curricular. La percepción de apoyos, zonas, contracciones y relajaciones de lo que viene a ser los grupos musculares. Reconocer la condición física de cada uno de los estudiantes para poder con eso guiarnos y tener una mejor optimización de cada desarrollo con respecto a las prácticas gimnásticas individualmente con el estudiante y también lo que viene a ser grupalmente. Las posiciones invertidas y elevaciones del centro de gravedad, que es lo que debe salir dominando cada estudiante en esta práctica gimnástica, ya que con eso es lo que se va a pasar en los siguientes bloques curriculares. A continuación, mi compañero. Buen día, Magister Williams Manche. A mí me ha tocado lo que es prácticas corporales para la construcción de la identidad corporal. Como primero tenemos, como primer objetivo o el objetivo imprescindible, tenemos el 2.5.2, que es identificar ritmos y estados corporales, temperatura, tono muscular, fatiga, entre otros, propios para regular su participación durante, antes y después de una práctica deportiva en prácticas corporales. Eso nos quiere decir que esto va dedicado principalmente al docente, debido a que nosotros debemos tomar muy en cuenta cuando un estudiante está en estado de fatiga o un exceso de estado de fatiga para pararlo, saber cuándo pararlo y cuándo no. Saber a qué ritmo, a qué temperatura y su tono muscular, en qué condición física se encuentra. Como siguiente objetivo tenemos el 2.5.3, que es percibir su cuerpo y las diferentes posiciones: sentado, arrodillado, cuadrupedia, parado, decúbito dorsal, boca arriba, ventral, boca abajo y lateral. Este objetivo nos quiere decir que en este bloque el estudiante tiende a identificar qué es pararse, ponerse en posición de cúbito ventral o sentado. Uno ya le da la orden y él puede acatar esa orden. Si queremos que él esté arrodillado o en estado de cuadrupedia,
Nos dice también que adopta en el espacio temporal cuando está cerca, lejos, dentro, fuera, arriba y abajo, a los lados, adelante y atrás. Esto quiere decir que ella puede identificar la distancia en la que se encuentra entre un compañero de adelante o un compañero de atrás. ¿Ya? En el objetivo 2.5.6, reconocer y comunicar mis condiciones, mis disposiciones y mis posibilidades. Si me gusta la práctica, si conozco lo que debo hacer, el sentido de la diversión en la práctica, mis aptitudes, mis dificultades, entre otros, para poder participar con pares diferentes, las prácticas corporales. Esto quiere decir que el estudiante, el discente, tiene esa disposición o esa posibilidad y él sabe si puede jugar fútbol o baloncesto y se orienta a ese deporte, conoce sus condiciones físicas, sus condiciones físicas y posibilidades de realizar. El objetivo 2.5.7 es construir con pares acuerdos de cooperación y colaboración para participar colectivamente en diferentes prácticas corporales según las características del grupo. Esto nos quiere decir que debemos fomentar en el estudiante la cooperación, la inclusión entre distintos grupos sociales, entre compañeros, fomentar el respeto, la colaboración entre sí. Muy bien, para continuar, vamos a conocer lo que sería el bloque curricular 6, que en este caso es transversal. Dentro de este también tenemos lo que serían conocimientos básicos imprescindibles, como mi compañero al inicio del video había comentado, son aquellos que son necesariamente, como su nombre mismo lo dice, imprescindibles, que tienen que ser realizados, tienen que ser obligatoriamente cumplidos por parte de, en nuestro caso, el docente. Y también tenemos básicos deseables, que serían aquellos que se espera que el estudiante pueda, con su propia iniciativa, desarrollarlos. Como objetivo general de la educación física, dentro del bloque 6, tenemos que utilizar los aprendizajes adquiridos en la educación física para tomar decisiones sobre su propia construcción, siendo ya considerado como un ciudadano y mejora de su salud dentro del bienestar, acorde a los intereses y necesidades que tenga cada uno de los individuos. Dentro de los dos primeros objetivos, tenemos que son imprescindibles: el identificar los riesgos y acordar con nosotros aquellos cuidados necesarios para que entre ellos, dentro de una participación corporal, en una práctica corporal, sea de manera muy segura, evitando así que se realicen cualquier tipo de daño. El segundo objetivo es reconocer y analizar las posibles maneras saludables de participar dentro de una práctica corporal, siendo estas diferentes prácticas corporales para ponerlas posteriormente en práctica. El primer objetivo del bloque 6, que sería deseable, es el reconocer las posturas favorables en relación con las características del propio cuerpo y las situaciones en las que se encuentra al realizar las distintas prácticas corporales, queriendo indicarnos que el individuo tiene que aprender a reconocer el propio estado en el que se encuentra para que éste intente mejorarlo. Pues por esta razón que es un objetivo deseable. Tenemos también como imprescindible lo que sería el identificar las posturas adecuadas y menos lesivas para evitar ponerse o poner en riesgo a uno de los compañeros que esté practicando una de estas prácticas corporales en diferentes áreas de desempeño. El siguiente objetivo es reconocer la importancia del ciudadano, de sí y de las demás personas durante la participación de las prácticas corporales para tomar precauciones necesarias. En caso, podría ser tener en cuenta la hidratación correcta, la alimentación acorde según la actividad que esté realizando y lo que cada una de las actividades que lo requiera. Pues tenemos que recordar que no todas las actividades se realizan en los mismos tiempos y con la misma finalidad que el estudiante desee desempeñar. Y como por último punto, en el objetivo del bloque 6, tenemos lo que sería un objetivo deseable, que sería que el estudiante logre comprender, reconocer y asimilar al medio ambiente como un espacio para la realización de prácticas corporales, construyendo así al ciudadano dentro y fuera de la institución educativa, queriendo esto decir que no solamente va a limitarse sus prácticas corporales a realizar tan solo como por lograr una nota o un pase de año,
sino como construcción de un individuo dentro de una sociedad y pueda ver en su entorno, en el medio ambiente, todas las posibilidades que tiene para poder desarrollarse. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar unas pequeñas conclusiones de todo el tema planteado. Entonces, la educación general básica elemental busca, primeramente, crear conciencia en los niños jóvenes de 4 a 8 años para que ellos reconozcan su cuerpo, sus diferentes posturas, ya sea tanto en la gimnasia. Y también tenemos otro reto más importante, el cual es para los docentes, o sea, para nosotros que vamos a ser futuros docentes, lo cual es erradicar ¿cómo lo diríamos nosotros? Erradicar el sedentarismo o en otras palabras, transformar la palabra como el ocio pasivo, transformarle en un ocio activo. El ocio pasivo, como todos conocemos, o la definición de ocio, es ocupar el tiempo que nosotros tenemos libre en algo que nos gusta. Entonces, un ocio se puede convertir estar bien sentado viendo la tele, estar en el internet, chateando. Eso es un ocio pasivo, perdón. Pero nuestro reto es transformar ese ocio pasivo en un ocio activo, realizar actividad, que los niños, más que los niños jueguen en las escuelas con nosotros, se diviertan en la casa, traten de reflejar lo que nosotros enseñamos en las clases de educación física en sus hogares y posteriormente, viendo que los hijos van a querer jugar, los padres se van a inmiscuir en eso y vamos a inquietar a toda la comunidad a realizar una actividad física. Entonces esto está en nosotros. Bueno, muchas gracias por la atención y esperamos que haya sido de su agrado.